Y continuamos desarrollando la información y también el análisis, momento de hablar de las pymes como uno de los principales motores de la economía argentina por la capacidad que tienen justamente para dinamizar, pero también para generar puestos de trabajo. Pero, sin embargo, una encuesta, un estudio revela que, no tienen alta valoración los puestos de trabajo privado respecto del trabajo público. En concreto, un informe señala que 6 de cada 10 argentinos prefieren un empleo estatal a uno privado. ¿A qué responderá esta tendencia que nos está diciendo? De eso vamos a hablar con la titular de Monapi. Le damos la bienvenida a la doctora Soledad Freira. Muy buenas tardes, Soledad. ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en la apertura de semana. Y como siempre nos encontramos para hablar de la situación de las pymes, que a lo largo y a lo ancho de todo el país tienen esa capacidad de mover la economía, de generar puestos de trabajo, pero como lo decíamos en la introducción, un informe muestra que no está muy bien valorado el empleo privado. Contanos un poquito. Sí, la realidad es que desde el año 2017 el Centro de Estudios de la Universidad Austral viene haciendo una encuesta en donde se ve la posibilidad de la elección de la gente entre 18 y 60 años, ¿a dónde le gustaría trabajar? ¿En el Estado o en una empresa privada? Y lamentablemente, como bien dijiste, 6 de cada 10 eligen trabajar en el Estado. Esto nos sorprende muchísimo, más aún que se volvió a hacer esta encuesta a principios de este trimestre y volvemos a ratificar que muchos de los jóvenes entre 18 y 25 años prefieren entrar a trabajar al Estado, a una repartición pública, dejando de alguna manera esas añoranzas y esa experiencia en trabajar en la faz privada en pos de la estabilidad laboral. Un dato realmente que preocupa y que de alguna manera en el contexto de una pandemia, donde sobre todo a los emprendimientos y al sector pyme, esta situación golpeó fuerte, a lo mejor estaría explicado por ese contexto, ¿o cómo lo analizan ustedes? Nosotros pensamos fundamentalmente que el temor, como bien vos dijiste, es el miedo a quedarse sin trabajo. ¿Por qué? Porque este crecimiento de más de un 43% en los últimos 10 años del empleo público contra solo un 9% del empleo en las empresas privadas hace darse cuenta que efectivamente la gente tiene miedo a quedarse sin trabajo. La gente tiene miedo a arriesgar en la faz privada a un emprendimiento particular. Y otro tema en particular es que la gente, cuando se le habla de empresa privada, se imagina al empresario que tiene una mega empresa con 1000 empleados, con muchas sucursales, y se olvida del pyme, la empresa familiar, el comercio amigo o el emprendedor, que es ese el que tiene la posibilidad de brindarle una posibilidad de trabajo. Claro, es cierto, en el imaginario colectivo cuando hablamos del sector privado hablamos de grandes firmas, o en realidad no hablamos, nos imaginamos grandes firmas y está allí contemplado, el sector que ustedes representan. ¿Qué le diría a esa gente, que tiene de alguna manera, según la interpretación, temor a formar parte del sector privado y siente mayor seguridad en el ámbito público? Desde Monapi, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que nosotros estamos pasando ahora es el mismo desde el año pasado. Las empresas pymes generamos el 42% del PBI, que es un montón de plata, mucho más que el propio Estado. Y tenemos la posibilidad, si el Estado nos permite con alguna ley, a generar muchísimos puestos más. Nosotros decimos que en 5 años solo las pymes podemos generar 2 millones de puestos de trabajo hoy, en esta Argentina, con estas posibilidades. Entonces, invitamos a todos los jóvenes que en el momento de ver un cartel donde se busca gente en una empresa, en un negocio o en una pyme amiga, no lo dude, porque aparte de capacitarse y aprender un oficio, va a tener la posibilidad de desarrollar algo para él y no quedarse estancado solo en un puesto laboral o en un lugar
donde no puede, al fin de cuentas, llegar a ser su propio dueño. Eso es muy importante. Bien, bueno, todo un mensaje y también todo un dato el que revela el informe acerca de la valoración en el país del puesto de trabajo en el ámbito público respecto de lo privado. Habrá que ver, ¿no?, en términos comparativos, qué pasa en otros países, si se da también esta tendencia o si vamos a contramano. Un desafío para un próximo encuentro. Soledad, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Como siempre, muchas gracias, Marina. Nos vemos el lunes. Un abrazo.